Tenía 78 años cuando mi cuerpo me dio la primera advertencia seria. Era una tarde cualquiera. Estaba en casa, solo, leyendo el periódico, cuando empecé a sentir algo raro. Un zumbido en los oídos, un calor en el pecho. Y luego, como si alguien hubiera encendido una alarma dentro de mí, el corazón empezó a latir con fuerza, sin ritmo, como si quisiera salirse. Me levanté para tomar agua, pero no llegué a la cocina. Me agarré del marco de la puerta porque el mundo empezó a girar. Sentía que me desmayaba. El mareo era tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo. No sabía si llamar a alguien o esperar a que pasara. Pero no pasó. Una vecina fue quien me encontró y llamó a emergencias. Me llevaron al hospital. Presión arterial altísima. El doctor fue muy claro conmigo. Me miró directo a los ojos y me dijo: si no hace un cambio real, su corazón no va a resistir otro episodio como este. Me ofreció pastillas, claro. Dijo que eran necesarias. Pero en ese momento, algo dentro de mí se resistió. No quería depender de una cajita para seguir con vida. Quería entender qué me estaba diciendo mi cuerpo. ¿Por qué había llegado hasta ese punto? ¿Qué podía hacer para volver atrás? Esa noche, acostado en la cama del hospital, no podía dormir. Pensaba en todo lo que había dejado pasar, en las comidas llenas de sal, en el estrés que acumulé sin hablar, en los avisos pequeños que ignoré durante años. Pensé también en lo que me quedaba por vivir, si lograba hacer algo distinto. Fue entonces cuando empecé a leer, a preguntar, a buscar. Y encontré algo que cambió mi historia. Un alimento. Algo tan simple que me hizo dudar al principio. Pero le di una oportunidad. Y en cuestión de semanas, mi presión empezó a responder. Sin pastillas, sin efectos secundarios. Voy a contarte exactamente qué fue, cómo lo usé y qué más hice para recuperar mi salud. Pero antes, me encantaría conocerte un poco más. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Lo que nadie me explicó sobre la presión alta. Durante muchos años, viví con una sensación constante de cansancio. Me levantaba por las mañanas con la cabeza pesada, como si no hubiera descansado en absoluto. A veces, al caminar por el pasillo de mi casa, sentía que me faltaba el aire. Otras veces, un zumbido me llenaba los oídos sin motivo. Pero lo más frecuente era esa presión en la nuca, como si algo estuviera apretando desde dentro. Siempre pensé que era normal sentirse así a los 75. Pensaba que era simplemente parte de hacerse viejo. Escuchaba a otros decir: eso es la edad, ¿qué se le va a hacer? Así que me acostumbré. Me convencí de que así era vivir después de cierta edad. Lento, pesado, con el corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Lo que nadie me explicó es que eso no era envejecer. Eso era hipertensión. La presión alta no duele, no arde, no se ve, pero trabaja en silencio, como el óxido que va debilitando una estructura sin que lo notes. Cuando finalmente aparece un síntoma claro, muchas veces ya ha hecho daño, en el corazón, en los riñones, en el cerebro, en los ojos. Y lo peor es que a veces ese síntoma claro es un infarto o un derrame cerebral. Pero, ¿qué es realmente la hipertensión? Te lo explico de manera sencilla, como me hubiera gustado que me lo dijeran a mí. Imagina que tu corazón es una bomba que empuja sangre a través de una manguera, que son tus arterias. Si la bomba empuja con demasiada fuerza, o si la manguera está obstruida o endurecida, la presión aumenta. Eso es hipertensión, cuando la sangre circula con más fuerza de la que debería, dañando poco a poco las paredes internas de tus arterias. Con los años, nuestras arterias tienden a endurecerse. Es parte natural del envejecimiento. Ya no son tan elásticas, no se expanden como antes. Esto hace que la presión aumente con la edad, especialmente si no cuidamos ciertos hábitos. ¿Y qué hábitos son esos? Aquí es donde viene lo más importante. La presión sube por muchas razones, y muchas de ellas están en nuestras manos. Estrés constante.
Vivir preocupado, con el cuerpo tenso, siempre alerta. El estrés hace que tu corazón trabaje más de lo necesario. Mala alimentación, exceso de sal, comidas procesadas, grasas saturadas, azúcar en exceso. Todo eso inflama, retiene líquidos y endurece las arterias. Sedentarismo. El cuerpo fue hecho para moverse. Sin movimiento, la sangre no circula bien, los vasos se endurecen y el corazón se vuelve perezoso. Falta de sueño. Dormir mal no es solo cansancio, también afecta la presión. El cuerpo necesita descansar para autorregularse. Lo curioso es que muchos de estos factores no aparecen de golpe, se acumulan. Un poco de estrés hoy, una comida salada mañana, una caminata que decides no hacer, una noche mal dormida, y así pasan los años. A mí nunca me hablaron de esto, ningún médico, ninguna enfermera, ningún folleto. Me dieron una pastilla y listo, pero nadie me dijo que la presión se podía tratar también desde la raíz, que mi cuerpo, si lo ayudaba, podía volver al equilibrio. Y cuando empecé a entender eso, todo cambió. Ya no me vi como una víctima de la edad, sino como alguien que podía recuperar parte de su salud, porque la presión alta, aunque común, no es normal. No deberíamos resignarnos a vivir con ella solo porque cumplimos más de 70 años. Por eso hoy quiero contarte lo que aprendí, porque quizá tú, como yo, pensaste que era normal sentirse así, y quizá, como a mí, nadie te lo explicó. Conocí a alguien que me hizo pensar distinto. Y unos meses después de aquel susto, cuando ya estaba en casa y tratando de llevar una vida un poco más tranquila, empecé a fijarme más en la gente de mi entorno. Me interesaba saber cómo otros lidiaban con sus problemas de salud, especialmente los que, como yo, ya habíamos pasado la barrera de los 70. Fue entonces cuando noté a Roberto. Roberto era un vecino del barrio. Tenía 80 años, apenas 4 más que yo, pero caminaba con paso firme, espalda recta, mirada despierta. Siempre salía temprano por las mañanas, con su gorra de tela, su camisa de botones y una bolsa de tela en la mano. Nunca lo veía con cara de cansado, ni con la expresión gris que, lo admito, yo mismo había llevado por años. Un día lo vi salir del supermercado y me ofrecí a ayudarlo con las bolsas. Nos sentamos un momento en la banca de la plaza, bajo la sombra de un árbol, y empezamos a conversar. Le pregunté cómo hacía para mantenerse tan bien. Fue directo, sin rodeos. No tomo ni una sola pastilla, me dijo, con una sonrisa tranquila. Todo está en lo que comes, cómo piensas y cómo vives. Al principio, pensé que exageraba. ¿Cómo podía no tomar ni una pastilla a los 80 años? Le pregunté si no tenía la presión alta, o colesterol, o dolores en las piernas. Me miró con calma. Tenía la presión por las nubes hace 20 años, como todos, pero cambié el rumbo a tiempo. No me resigné. Quise saber más. Le pedí que me contara qué hizo. Me dijo que fue un proceso, que empezó por reducir los alimentos procesados, mover más el cuerpo, pero que hubo un alimento en particular que le ayudó a bajar la presión en cuestión de semanas. Un alimento tan sencillo, tan común, que cualquiera podría tenerlo en casa. Lo como todos los días, me dijo. A veces al vapor, a veces crudo, a veces en jugo. No solo me ayudó con la presión, sino que me dio más energía, me mejoró la digestión y hasta me hizo dormir mejor. No me dijo cuál era de inmediato. Me pidió que antes de buscar la solución fácil, me hiciera una pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar lo que comes todos los días por un poco más de vida? ¿O prefieres seguir igual y esperar a que otra pastilla lo solucione? Esa conversación me marcó. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Roberto no hablaba desde el miedo ni desde el orgullo. Hablaba desde la experiencia, desde haber vivido en su propio cuerpo lo que muchos de nosotros tememos enfrentar. Aquel día regresé a casa con algo nuevo en el corazón, una mezcla de esperanza y curiosidad. Me prometí investigar, leer, probar y, por supuesto, volver a hablar con Roberto.
Lo hice unos días después. Me senté con él en su jardín, mientras cortaba ramas secas de una planta, y le pedí que me dijera el nombre de ese alimento que comía todos los días. Me lo dijo sin misterio, sin rodeos. No voy a revelártelo aún, porque quiero que primero entiendas por qué funciona. Pero te lo prometo, cuando lleguemos ahí, no solo sabrás cuál es, sino también cómo usarlo de verdad para transformar tu salud. Porque lo que aprendí de Roberto no fue solo un secreto nutricional, fue una nueva forma de ver el envejecimiento, una manera distinta de vivir esta etapa de la vida, no desde la resignación, sino desde la acción. Y eso, créeme, cambia todo. El alimento que lo cambió todo. Días después de esa charla con Roberto, volví a sentarme con él. Esta vez, llevaba papel y lápiz. Le dije que estaba listo para saber cuál era ese alimento que él decía que había cambiado su vida. Me miró, sonrió y dijo con toda naturalidad: remolacha, remolacha. Esa raíz rojiza que solía ver en la feria y pasar de largo. Nunca me gustó mucho, si soy honesto. Su sabor terroso, su textura, no me llamaban la atención. Pero cuando Roberto empezó a contarme lo que esa pequeña maravilla hacía por su cuerpo, empecé a verla con otros ojos. Me explicó que la remolacha es rica en nitratos naturales, que cuando uno la consume, esos nitratos se convierten en óxido nítrico dentro del cuerpo, una sustancia que ayuda a relajar y ensanchar los vasos sanguíneos, facilitando la circulación y, por lo tanto, reduciendo la presión arterial. Me dijo también que ayuda al hígado, mejora la digestión y da más energía porque facilita la oxigenación. Y lo mejor, añadió, es que no tiene efectos secundarios. No necesitas receta, solo constancia. Así que decidí intentarlo. Fui al mercado esa misma tarde. Compré medio kilo de remolachas frescas, limpias, con su color intenso todavía impregnado en las manos del vendedor. Llegué a casa, las lavé, las pelé y herví 2 en agua. Esa fue mi primera porción. Al día siguiente, las probé en ensalada. Luego, en jugo con zanahoria y manzana. Algunos días las comía al vapor con un poco de aceite de oliva. Empecé a incluirlas sin falta, todos los días, al menos una vez. No fue algo mágico ni inmediato, pero al cabo de 10 días, empecé a notar cambios. Mis mañanas eran más ligeras. Ya no me despertaba con esa presión en la cabeza. Al tomarme la presión con el aparato que me había recomendado el médico, los números empezaron a bajar. Primero un poco, luego, de forma sostenida. A los 30 días, no volví a tener ninguna crisis. Nada de mareos, nada de taquicardias, nada de aquella sensación de que el corazón estaba a punto de estallar. Fui al médico para un chequeo. Se sorprendió. Me preguntó qué había cambiado. Le conté todo. La remolacha, claro, pero también otras pequeñas decisiones. Me escuchó en silencio y dijo algo que no voy a olvidar. Su cuerpo está respondiendo. Solo necesitaba que usted lo escuchara. Desde entonces, la remolacha no falta en mi mesa. Es mi medicina diaria. No como pastilla, sino como parte de la vida. Aprendí a prepararla de muchas formas, algunas incluso sabrosas. Descubrí que se puede asar al horno, rallar cruda en ensaladas, licuar con limón y jengibre. Aprendí que incluso la hoja se puede usar como parte de un salteado. ¿Es milagrosa? No. Pero es poderosa. Porque al incluirla cada día, no solo estás alimentando tu cuerpo, también estás recordándole a tu sistema que puede sanar, que puede volver al equilibrio si le das las herramientas correctas. Sé que puede parecer un cambio pequeño, pero a veces, lo pequeño es lo que marca la diferencia. Yo no hice una dieta extrema, no me volví vegetariano ni me encerré en una rutina imposible. Solo hice un compromiso, una acción concreta, todos los días. Y en ese acto simple, mi cuerpo empezó a cambiar su historia. La ciencia lo confirma. Después de notar los cambios en mi cuerpo, decidí hacer lo que no había hecho antes. Entender por qué la remolacha estaba funcionando.
Quería saber si era solo una casualidad, una coincidencia, o si realmente había algo más grande detrás. Así que empecé a leer. Le pedí a mi nieto que me ayudara a buscar en internet artículos médicos y estudios científicos. Lo que encontramos me dejó sin palabras. La remolacha no era solo una tradición de abuelas o una moda nueva. La ciencia ya la había estudiado y sus beneficios estaban más que demostrados. Uno de los estudios que más me impactó fue realizado en Inglaterra, por una universidad reconocida. En ese estudio, a un grupo de personas con presión alta les dieron jugo de remolacha diariamente. En menos de 2 semanas, la mayoría mostró una reducción significativa en sus niveles de presión arterial. Y no por un truco psicológico. Lo comprobaron con análisis, seguimiento y comparación con un grupo que no consumió remolacha. ¿La razón? Como ya me había dicho Roberto, la remolacha es rica en nitratos naturales. Al consumirla, estos nitratos se transforman en una sustancia llamada óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos, mejora el flujo de sangre y, en consecuencia, disminuye la presión sobre las arterias. Es como si el cuerpo respirara mejor por dentro. Pero eso no es todo. También leí que este alimento ayuda a reducir la inflamación, a mejorar la oxigenación del cerebro y los músculos, y hasta a aumentar la energía durante el día. Por eso me sentía menos cansado. Por eso caminaba más ligero. La remolacha no solo estaba bajando mi presión, también estaba despertando mi vitalidad. Recuerdo cuando le conté todo esto a mi médico. Le hablé de los estudios, de cómo la tomaba, de cómo me sentía. Sacó su libreta, revisó mis registros y me dijo, sin ironía, sin sarcasmo: no es magia, es la naturaleza funcionando como debería. Usted simplemente la dejó actuar. Ese día hablamos de números. Antes de incorporar este alimento, mi presión solía estar en torno a 160/100, a veces más. Me sentía mal y no lo entendía. Después de un mes, los valores bajaron a 130/85. Y no solo bajaron, se mantuvieron así. No fue una mejoría de un día. Fue algo estable, real. Él mismo me dijo que muchos pacientes toman varios medicamentos sin lograr esos resultados. Pero también fue claro conmigo. Esto no significa que todos puedan dejar sus medicinas, pero sí que muchos podrían necesitar menos si cambiaran lo que ponen en su plato. Esa frase se me quedó grabada, porque resume una gran verdad. No todo se soluciona con una pastilla, pero tampoco todo se arregla con una verdura. Lo importante es entender que el cuerpo tiene una capacidad inmensa de recuperación, si se le da la oportunidad. Desde entonces, cada vez que me siento bien, no pienso que fue suerte. Pienso en la decisión que tomé, en la constancia, en ese cambio pequeño que trajo consecuencias grandes. Y por eso estoy aquí hoy, contándote esto. Porque sé que muchas personas mayores viven creyendo que su única opción es aceptar la pastilla, el mareo, la fatiga. Pero a veces, la solución está en algo que puedes encontrar en una bolsa del mercado. Algo que crece bajo la tierra y que tiene el poder de transformar lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Otras 8 claves que ayudaron. La remolacha fue el primer paso. Fue la chispa que encendió el cambio. Pero pronto entendí que si quería resultados duraderos, no podía depender solo de un alimento. Tenía que tratar la raíz del problema, no solo la superficie. Tenía que cambiar la forma en que vivía, pensaba, respiraba. Así fue como, poco a poco, empecé a incorporar otras 8 prácticas que, junto con la alimentación, reforzaron la mejoría de mi presión arterial. No las hice todas de golpe. Las fui sumando, una por una, a mi ritmo. Pero cada una aportó lo suyo. La primera fue dormir mejor. Antes, me acostaba tarde viendo televisión. Dormía mal, me despertaba varias veces, me costaba volver a conciliar el sueño. Cambié eso. Empecé a acostarme más temprano, a apagar las pantallas 1 hora antes, a leer un poco en la cama, a poner música suave. Dormir bien no solo me dio más energía,
Bajó mi ansiedad y ayudó a estabilizar mi presión. La segunda fue algo que nunca pensé que haría: meditar. Me bastaba con cerrar los ojos 10 minutos por la mañana, respirar hondo, contar hasta 10 y dejar que los pensamientos pasaran sin quedarme enganchado a ninguno. Al principio me parecía extraño, pero con el tiempo descubrí que esos 10 minutos eran un regalo, un descanso para la mente. Y la mente, cuando descansa, deja de apretar al corazón. La tercera fue reducir la sal, pero sin volverme fanático. No la eliminé por completo, porque el cuerpo también la necesita. Lo que hice fue evitar los alimentos que ya vienen con demasiada sal: embutidos, sopas de sobre, panes industriales, galletas saladas. Aprendí a leer etiquetas. Cocinar en casa me ayudó a tener el control. La cuarta práctica fue simple pero poderosa: caminar en la mañana. No como ejercicio extremo, sino como un momento para mí. Salir con paso lento, respirar el aire fresco, mirar los árboles. A veces 20 minutos, otras veces media hora. Descubrí que al mover el cuerpo, la sangre fluye mejor, el corazón se fortalece y la presión se regula de forma natural. La quinta fue algo que al principio me pareció una tontería: agua con limón en ayunas. Pero lo probé. Un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón cada mañana. No sé si fue el efecto digestivo, el equilibrio en el pH o simplemente la rutina, pero sentí mejoras en mi digestión, menos hinchazón y una sensación de limpieza interna que me acompañaba todo el día. La sexta clave fue aumentar alimentos con potasio, que ayuda a equilibrar el sodio en el cuerpo. Empecé a comer más bananos, espinaca, palta, zapallo y lentejas. No lo hice con obsesión, sino con presencia. Saber que lo que ponía en mi plato tenía un propósito más allá del sabor. La séptima fue reducir la carne procesada: chorizos, salchichas, carnes frías. Todo eso quedó en el pasado. No me volví vegetariano, pero elegí mejor: pollo, pescado, carne fresca de vez en cuando. Aprendí que muchas veces no es la carne, sino lo que le hacen antes de que llegue a tu plato. Y la octava, quizás la más difícil para mí, fue aprender a decir no. No a compromisos que no quería asumir, no a conversaciones que me dejaban tenso, no a la culpa de no poder con todo. Reduje el estrés al dejar de intentar agradar a todos, porque me di cuenta de algo importante: la presión también sube por dentro, no solo por lo que comes o haces, sino por lo que callas, soportas y cargas. Todas estas prácticas, por separado, pueden parecer pequeñas, pero juntas forman un cambio de vida. No son complicadas, no cuestan dinero, no requieren que te encierres en un gimnasio ni sigas una dieta imposible. Solo piden algo: que tomes las riendas. Hoy no solo tengo la presión más estable, tengo el ánimo más claro, el cuerpo más ligero, y sobre todo, tengo la conciencia tranquila de saber que hice algo por mí, sin esperar a que el daño fuera irreversible. Mi vida ahora es distinta. Hoy, cuando me levanto por la mañana, ya no lo hago con miedo. No tengo que quedarme sentado en el borde de la cama, esperando a que el mareo pase. Ya no me sujeto a las paredes del pasillo para no caer. Ya no vivo contando las horas entre cada crisis. Eso cambió. Y no porque encontré una cura milagrosa, sino porque hice las paces con mi cuerpo. Y empecé a escucharlo. Volví a caminar por el parque. Volví a cuidar mis plantas, a barrer el patio, a ir al mercado con mi bolsa de tela, como hace años. Empecé a disfrutar otra vez de las pequeñas cosas: el olor del pan tostado, el calor de una taza entre las manos, una charla sin apuro. Esas cosas que, cuando la presión está alta, se sienten lejanas, porque el cuerpo está en lucha y la mente, ocupada sobreviviendo. Mis amigos, los pocos que aún están cerca, comenzaron a notar el cambio. Uno me dijo el otro día: te veo más despierto, como con otra luz en la cara. ¿Qué estás haciendo? Y no supe por dónde empezar. No era solo la remolacha, ni el agua con limón, ni las caminatas.
Era todo. Era la decisión de no dejar que la presión definiera mis días. Porque cuando uno se resigna, se apaga. Pero cuando uno actúa, incluso con pequeños pasos, la vida vuelve a abrirse. A veces pienso que lo más importante no fue lo que comí, sino lo que dejé de creer. Dejé de creer que ya era tarde, que la vejez era solo una antesala a la enfermedad. Dejé de pensar que los medicamentos eran mi única salvación. Y empecé a creer en otra cosa, en mi capacidad de cambio. No me curé, y no tengo vergüenza en decirlo. No me curé, pero ahora mi presión ya no me controla. Ya no siento que estoy a punto de colapsar cada vez que subo una escalera o me emociono viendo una película. Ya no temo que mi corazón falle en medio de una conversación. Siento que volví a tener el timón en mis manos, aunque sea por este tramo del viaje. Y eso, a esta edad, es un regalo inmenso. Sé que hay muchas personas mayores viendo esto que están cansadas de sentirse mal, de depender de pastillas, de ir de consulta en consulta sin respuestas. Yo estuve ahí, y por eso, con respeto y con humildad, quiero decirte algo. Sí se puede mejorar. No todo se arregla, pero mucho puede cambiar si tú decides cambiar. Porque no hay edad para tomar el control, no hay fecha de vencimiento para empezar a cuidarte. El cuerpo es sabio, y cuando siente que lo tratas con cariño, responde. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de algo que no entendía cuando estaba enfermo. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es la libertad de vivir sin miedo, la libertad de hacer planes, de reír sin presión en el pecho, de caminar sin contar los pasos. Y si eso se puede recuperar, incluso en esta etapa de la vida, entonces vale la pena intentarlo. Una y otra vez, hasta lograrlo. Después de todo lo que viví, me quedó grabada una lección que quiero dejarte hoy. La decisión más pequeña puede tener un impacto inmenso. En mi caso, fue algo tan simple como empezar a comer remolacha todos los días. Una raíz modesta, olvidada por muchos, que ayudó a calmar la tormenta dentro de mi cuerpo. Pero más allá del alimento en sí, lo importante fue la voluntad de cambiar, de tomar una decisión consciente, diaria, sostenida. No fue fácil. Al principio dudé. Me pregunté si serviría de algo, si no era demasiado tarde. Pero lo hice igual, día tras día. Y poco a poco, mi cuerpo me mostró que todavía estaba dispuesto a luchar por mí, siempre y cuando yo también luchara por él. Por eso, si estás viendo este video desde tu casa, desde una cama, desde el sillón donde pasas la mayor parte del día, y sientes que estás cansado de las pastillas, del miedo, de la rutina que te hace sentir preso de tu cuerpo, déjame decirte esto. No estás solo, y no estás condenado a vivir así. Quizás no puedas cambiarlo todo, pero puedes cambiar algo, y a veces, ese algo es justo lo que hace que todo empiece a girar en una nueva dirección. Puede ser un alimento, una caminata, un vaso de agua, una respiración profunda. Lo importante es empezar, dar el primer paso. No perfecto, no completo, solo un paso. Porque esperar el momento ideal no sirve. A veces, ese momento nunca llega. Y muchas veces, cuando finalmente llega, ya es después del susto, después del diagnóstico, después de que algo se rompe. Por eso, si algo de lo que conté hoy resonó contigo, si te hizo pensar, si te recordó que aún puedes tomar decisiones por ti y para ti, entonces, mi propósito con este video ya está cumplido. No esperes otro susto para empezar. Empieza hoy. Y si decides probar lo que me ayudó a mí, quiero saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Te animarás a incluir la remolacha en tu día a día? ¿Qué otro hábito crees que podrías cambiar desde hoy? También, si este video te dio claridad, inspiración o simplemente te hizo sentir acompañado, compártelo con alguien más. Un hijo, una amiga, un vecino. Quizá ellos también estén buscando una señal para empezar a cuidarse mejor. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escucharme. Y sobre todo, gracias por estar dispuesto a mejorar. Porque nunca es tarde.
para empezar de nuevo.